Carlos, hay tres líneas de investigación. La primera, los templarios como católicos devotos de la ortodoxia cristiana. La segunda, los templarios como heterodoxos por profesar una herejía gnóstica como fue el catarismo. Y la tercera, los templarios como depositarios de una sabiduría esotérica que tiene sus raíces en la tradición primordial, cuya gnosis primigenia y universal consistía en un conocimiento espiritual profundo que estuvo presente en los misterios paganos, las doctrinas esenias y en las filosofías occidentales y orientales. Teniendo en cuenta esto, el problema metafísico del mal, si se observa desde la perspectiva de la teología católica, es una consecuencia del pecado original, la caída de Lucifer y de la rebeldía contra Dios, representada por los ángeles caídos y los demonios en general. Ahora bien, si se observa desde la perspectiva del gnosticismo antiguo, la presencia del mal está vinculada al demiurgo y a los arcontes, quienes mantienen a las almas atrapadas en el mundo material, donde incitan a pasiones, idolatrías, sacrificios y otras trampas para mantener a las personas en la ignorancia espiritual. Según la gnosis de Nag Hammadi, Sofía es y será la destructora definitiva de los arcontes y de sus dimensiones celestes y cósmicas. Así pues, si los arcontes, los demonios u otras entidades son la raíz del problema del mal, entonces, Carlos, ¿cómo los templarios afrontaban el problema metafísico del mal? Esto merita bastante análisis desde mi perspectiva y desde mi experiencia, incluso un poco más científico. Te voy a poner este ejemplo para ir entendiendo un poco mejor. En mi experiencia con este tema de los arcontes, vamos a poner este ejemplo. En el colegio, los arcontes vendrían a ser, por ponerte un ejemplo, todos los profesores y el inspector general. No es que ellos sean malos por naturaleza, sino que la función de ellos está en que tú pues tienes que cumplir los requisitos para pasar de año, de un nivel a otro, las notas mínimas, la conducta, todo lo que involucra ya la convivencia colegial, ¿verdad? Yo lo veo así. Yo he experimentado que, por ejemplo, los arcontes viven en las distintas dimensiones. Cada dimensión tiene una vibración en particular. Y cada vibración en particular tiene un regente que es como un rector de esa vibración en particular. Entonces, si tú quieres salir de una dimensión a la otra dimensión, tienes que trascender esa dimensión. No puedes dar un salto así nomás. Regresemos al ejemplo. Yo estoy en tercer curso. Para pasar al cuarto curso, obviamente tengo que cumplir las materias, la asistencia, los exámenes y las notas mínimas en los exámenes que voy a dar. Yo no puedo a mitad del año decir, bueno, me voy a cuarto curso porque me siento tan inteligente que estoy tan avanzado que ya quiero aprender lo de cuarto curso. Van a venir los profesores y el inspector y te van a decir, tienes que cumplir primero los meses que te faltan, dar los exámenes que tienes que dar y el próximo ciclo comienzas normal. No podemos saltarte porque tengas buenas notas. Tienes que cumplir el proceso, ¿ok? Yo le veo así, más o menos. Carlos, hay diferentes tipos de arcontes y de fuerzas oscuras, tal y como explica el Pistis Sofía y Efesios 6:12, y según Blavatsky los arcontes son susurradores, tentadores e incitadores de pecados, pero la cuestión del mal responde a la dualidad del cosmos y de la naturaleza, donde el ser humano puede escoger la izquierda o la derecha, lo malo o lo bueno, según su consideración o conocimiento. En el caso de Carl Jung, quien conocía muy bien el tema de los arcontes, explica que el ser humano debía autoconocerse y entender mejor su psique, porque el mal se produce y reproduce a través de la ignorancia, ya que el ser humano desconoce muchos aspectos de su sombra individual y de sus conexiones con la sombra colectiva. Por eso el ser humano debe superar los opuestos, esto es, el dualismo del bien y del mal, es decir, los arquetipos son patrones universales de conducta e imágenes presentes en el inconsciente colectivo, dentro del cual los arcontes son fuerzas arquetípicas que obstruyen y dificultan a los humanos. Por eso, los arcontes u otras entidades deben ser reconocidas y confrontadas en el proceso de individuación. Carlos, ¿y el demiurgo o Rex Mundi cómo encaja en tu explicación? Los arcontes, para mí, no tienen nada que ver con el Rex Mundi,
que podríamos catalogarle como una entidad que efectivamente no le interesa, le da igual que el ser humano trascienda o no trascienda en sus estados vibratorios, porque esta entidad podría alimentarse de todos los estados vibratorios a la final, ¿ok? Entonces es más o menos así. Pero los arcontes, en cada dimensión, en cada estado de manifestación de vida, de vibración, hay un arconte que es el regente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cumplir el tiempo, dar los exámenes, sacar las buenas notas y pasar al siguiente nivel. Ahí es inevitable ascender a otra vibración, o no lo llamemos ascender necesariamente en una escala evolutiva, pasar de experiencia a otra experiencia. Precisamente Blavatsky cita a los arcontes y otras entidades de otras tradiciones religiosas, donde los arcontes del destino y los señores del karma interfieren en la evolución humana y en el desarrollo espiritual. Si bien Blavatsky dice que todo forma parte del aprendizaje del ser humano, ya que el mal es una fuerza necesaria en el universo, puesto que aporta los obstáculos para el crecimiento y superación de las almas. Tenemos una postura que defienden a estos arcontes como seres negativos y parasitarios que manipulan a la humanidad y que difunden el mal en el planeta Tierra, y otra postura que reconoce la conexión entre esas entidades y el origen metafísico del mal, aunque consideran que el ser humano debe volverse consciente para superar esas fuerzas oscuras, puesto que son un desafío para su transformación psicológica y su evolución espiritual. Desde ese punto de vista, este tema de los arcontes generaría una discusión mucho más amplia, un foro de discusión, en la que obviamente yo no voy a estar cerrado a otras opiniones. Habrán más rigurosos que van a defender la idea de que sí son entidades malignas y está bien. La idea sería intercambiar y discutir sobre el asunto, pero desde un punto de vista con una finalidad de mutuo aprendizaje, es decir, dialéctica. Desde ese punto de vista yo te hablo desde mi perspectiva personal, no como templario como tal, sino desde mi perspectiva personal, en mi experiencia propia con estos temas. Los templarios, ¿cómo vivieron esto? Pues ellos se nutrieron obviamente de todas las fuentes paganas. Acuérdate que la misma religión católica es la suma de y mezcla y combinaciones de muchísimo paganismo, eso ya es indiscutible. Los caballeros templarios del medioevo lo tenían clarísimo. Lo que sí aplicaban, y regresamos a este punto, que es el punto central para mí como templario, es entender la alquimia. Y la alquimia no es nada más que un trabajo interior. No puedes entender nada del mundo exterior si es que no te conoces a ti mismo hacia adentro. Conócete a ti mismo y conocerás el secreto de los universos. Acuérdate la famosa frase en el templo de Delfos. Y es la verdad, porque ese es el principio alquímico por naturaleza y por excelencia. Después de eso, obviamente, todo el resto de fenómenos se van a ir abriendo paso en la medida de tu propia experimentación, de tu propio andar y de tu propio crecimiento. Entonces, ahí en el mío muy personal, que puede ser solo eso, personal, para otra persona puede ser otra lectura y ambas estarían bien. ¿Sí? A lo que me refiero es que en ese proceso mío personal, yo así es como percibo y catalogo este asunto de los arcontes. La raíz del problema no creo que sea la presencia de ellos como tal, sino la falta de capacidad o la incapacidad personal de cada uno de identificar los verdaderos fenómenos en las distintas realidades y en las dimensiones. Como tú bien dices, las dimensiones celestes y cósmicas. Porque nosotros ineludiblemente estamos conectados a todos esos planos, a todos los planos de manifestación. Que físicamente no podemos trascender, es obvio, pero nuestra fuerza mental a través de nuestros cuerpos sutiles pues pueden proyectarse hacia esos otros mundos y entender. Por eso es que, y aquí te menciono otra cosa que también podríamos discutirla más adelante y más ampliamente. Por eso es que para nosotros los templarios es muy fundamental entender la diferencia de viaje astral y desdoblamiento energético, porque son dos cosas muy distintas. Ambas se sostienen en el fenómeno psíquico de cada uno, mantienen unas diferencias muy considerables que hay que entenderlas para entender el proceso iniciático y esotérico. Y ahí pues nos ayuda también a entender un poco mejor
todo esto de las dimensiones, los arcontes, etc. Los caballeros templarios en su metafísica, pues tenían esta concepción, como te explico, y ellos procuraban estar protegidos de todas las energías contrarias, adversas, que puedan resultar nocivas o que sean un obstáculo en su andar, y se concentraban en su proceso alquímico como manual de procedimiento, a través del conocimiento que ellos experimentaron y al que tuvieron acceso y lo pusieron en práctica. Carlos, el león Sofía busca la recuperación y redención del ser humano, mientras que los arcontes se benefician de la caída pecaminosa del hombre en el plano físico. Entonces, ¿cómo los templarios trabajaban su mundo interior a partir de Sofía? Hay un libro, el Pistis Sophia, es el que explica más o menos lo que tú expones en tu pregunta, pero acuérdense que tenemos que regresar nuevamente al punto de partida. Sofía, la sabiduría; Sofía, el alma humana, el alma divina, la misión del ser humano de alcanzar y conectarse con su propia alma. De ahí podemos analizar todos los mitos de todas las tradiciones y efectivamente, como bien lo mencionas, entender de mejor manera esto de la caída del ser humano en este plano material. Y he ahí el evidenciar y el tomar conciencia sobre la misión de regresar a los estados anteriores. Hay muchos mitos de distintas tradiciones que hablan exactamente lo mismo con distintas narrativas, pero es interesante el fenómeno como tal. Nos regresa al mismo punto, la metalquímica. La metalquímica de conocernos, evidenciar nuestra estructura, trabajar sobre ella, lograr las metas espirituales que son alcanzar el alma, la conexión alma humana, alma divina y espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, sí, entra en juego lo que es ya el análisis de las pasiones bajas del ser humano, como dice la Gnosis, los estados sublunares, astrales incluso, esos estados pasionarios bajos que no le permite avanzar, no le permite reconocer a su propia Sofía, y en definitiva le tiene aletargado, o podríamos decir que le tiene dormido incluso, con la imposibilidad de seguir avanzando en su evolución, crecimiento y alcanzar esos estados superlativos del ser. Carlos, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.